El candidato de Sumar a las elecciones europeas, Jorge Rodríguez, ha defendido hoy en Chiclana el voto a Sumar como garantía de que va a poner en el centro de la acción política medidas de protección en el ámbito laboral y social y no únicamente el económico. Desde el mercadillo de los martes chiclanero y acompañado por el portavoz municipal de Izquierda Unida, Roberto Palmero, la concejala Susana Rivas y miembros de la Asamblea Local, Rodríguez ha defendido que el voto a Sumar supone dar fuerza a una izquierda que va a luchar por poner a la gente en el centro de las políticas europeas. Planteando unas medidas concretas. El domingo son las elecciones europeas, el 9 de junio, y nuestro país y especialmente nuestra provincia se juega muchísimo. En el sentido de que, aunque Europa parezca que está muy lejos, las políticas que se aplican y se aprueban en el Parlamento Europeo son políticas que afectan en el día a día a la ciudadanía. Y desde Sumar queremos hacer unas propuestas claras y concretas. Estamos viendo desde hace décadas cómo Europa se plantea en unos términos exclusivamente económicos, en la libre circulación de mercancías, de bienes y servicios, en la libre competencia de los sectores económicos, y pocas medidas se están regulando desde el punto de vista social y laboral a nivel europeo. Desde Sumar lo tenemos claro: si hay unas medidas que plantean una economía de libre circulación de productos, una regulación económica de los sectores privados y económicos y de las multinacionales, ¿por qué no se puede regular medidas sociales como las que Sumar lleva en su programa electoral? Algunas de ellas muy concretas. Desde Sumar planteamos que Europa tiene que tener una estructura y un régimen laboral que establezca un salario mínimo europeo para todos los trabajadores y las trabajadoras. Todos sabemos la dificultad y la diferencia que hay desde el punto de vista económico entre unos países y la diferencia que hay entre otros. Queremos que ese salario mínimo que se ha implantado en nuestro país se extrapole a Europa y que haya una horizontalidad en los ingresos económicos de los trabajadores y las trabajadoras independientemente del país del que procedan. O una protección social que dé garantía especialmente a la gente que lo pasa mal y especialmente a nuestra juventud, que les dé garantía para poder desarrollar su vida y emanciparse de manera rápida. Mirad, los datos son muy llamativos. La media de emancipación en nuestro país está en los 30 años de edad. Un joven no llega hasta los 30 años que pueda tener relativamente independencia económica y pueda plantearse un futuro de vida independiente del seno de sus padres. En Francia está en 23 años, en Alemania está en 25 años. Hay que regular y hay que poner mecanismos sobre la mesa de incentivar la emancipación y el derecho al acceso a la vivienda a nivel europeo. Y para ello Sumar plantea una renta mínima de emancipación para los jóvenes entre 18 y 25 años, para que el sistema europeo garantice unos ingresos mínimos para que los jóvenes de nuestro país, al igual que ya ocurre en otros países como Francia o Alemania, tengan derecho universal a poder emanciparse y hacer su vida y aumentar la natalidad que tanto hace falta en los países europeos. Son medidas concretas, o una medida concreta que se plantea no solo en España sino a nivel europeo, que se garantice la educación de 0 a 3 años de forma gratuita en todos los países de Europa. De igual forma, ha abogado por una protección social que dé garantías a la gente que lo pasa mal y especialmente a la juventud para poder desarrollar su proyecto de vida y emanciparse de manera rápida. Finalmente ha explicado que Sumar plantea que se garantice la educación de 0 a 3 años gratuita en todos los países de Europa, de cara a asegurar la conciliación de las mujeres y de las parejas jóvenes y que su desarrollo profesional y económico no esté supeditado a tener un hijo. Por su parte, el portavoz municipal de Izquierda Unida en Chiclana, Roberto Palmero, destacó que las políticas que desde Sumar se han implantado en el Gobierno de España durante los últimos años han demostrado con hechos que la mejora de las condiciones laborales y de los salarios es el arma más potente para mejorar la vida de las personas. Importantes de elecciones europeas, venimos aquí un poco a repartir este pequeño resumen del programa que presentamos las europeas, un programa que además venimos resaltando todos estos días la importancia que tiene, sobre todo la importancia social en las medidas sociales y de protección de los trabajadores y de las trabajadoras. Hemos demostrado aquí en este país, con el gobierno del que forma parte Sumar, con nuestra ministra Yolanda Díaz a la cabeza, de que esta Europa de los recortes, esta Europa de la austeridad y las medidas que se promulgaban o que hicieron incluso mucho calado en España, han sido un fracaso y que las medidas que hemos propuesto desde nuestro partido, medidas de subida del salario mínimo, de reducción como la que estamos peleando ahora, de reducción de la jornada laboral y las medidas de protección de los trabajadores y trabajadoras, lo que ha traído al final es mejoras en las condiciones de vida de los ciudadanos y ciudadanas y mejoras incluso en la economía. Al final España está siendo uno de los pilares más fuertes de la economía de Europa y esto es ahora lo que queremos trasladar a esta Europa, ante la Europa del fascismo, ante la Europa de los recortes, ante la Europa de la austeridad.
igualdad, una Europa de más derechos, una Europa de más derechos de los trabajadores y trabajadoras, de mejora en las condiciones, no solo salariales, sino, como digo, de vida, de reducción de la jornada laboral, que al final, como hemos visto, repercute no solo en los trabajadores y trabajadoras, sino en la economía de nuestro país. Asimismo, el portavoz municipal ha asegurado que este es el ejemplo de que las políticas laborales de la izquierda funcionan y eso es lo que quieren implantar en Europa, con acciones como el incremento de los salarios, el establecimiento de un auténtico salario mínimo europeo o la dignificación de las condiciones laborales. Se conseguirá hacer frente a la deriva económica de la última década, en la que las personas que acumulan mayor riqueza son las que han engordado sus cuentas a costa de la clase trabajadora.